El contenido de este podcast proviene de la obra Severo Ochoa, Una vida por la ciencia, edición coordinada por José Manuel Sánchez Ron para la Fundación Carmen y Severo Ochoa. El podcast está patrocinado por la Fundación Antonio de Nebrija y ha sido producido por Intelivoz. Hola, soy Regina Revilla, presidenta de la Fundación Carmen y Severo Ochoa. Este episodio de nuestro podcast está basado en el capítulo El Premio Nobel de Fisiología o Medicina 1959, escrito por César Nombela Arrieta, Departamento de Oncología Médica y Hematología, Universidad y Hospital Universitario de Zúrich, vicepresidente de la Fundación Carmen y Severo Ochoa. La incivil guerra civil, es casi un oxímoron, española, terminó llevando a Severo Ochoa y a su querida esposa, Carmen García Cobian, a América, a Estados Unidos, ya entonces, o pronto, el país de la ciencia, en el cual Severo floreció y alcanzó renombre mundial. Primero pasó un año en la Escuela Universitaria de Medicina de San Luis, junto a Carl y Gerty Cori, que recibirían años después, en 1947, el Premio Nobel de Fisiología o Medicina, compartido con el argentino Bernardo Alberto Houssay por el descubrimiento del mecanismo de la conversión catalítica del glucógeno. Aunque fue muy bien acogido, los resultados de sus investigaciones allí no fueron satisfactorios. Todos mis esfuerzos, recordó en La prosecución de un hobby, por demostrar que la fructosa 1-fosfato se convertiría en fructosa 6-fosfato o se isomerizaría a glucosa 1-fosfato y que cualquiera de estas dos darían lugar finalmente a glucosa 6-fosfato, fueron en vano. Dejé el laboratorio de Cori bastante frustrado sin haber explicado nada, y de San Luis a Nueva York, que para él terminó siendo hogar y meca, y donde se nutrió su premio Nobel. A su labor en Nueva York y al premio Nobel está dedicado este capítulo. Profesor Severo Ochoa, profesor Arthur Kornberg, queridos amigos y colegas. Hace unos 130 años, Friedrich Wöhler, en el laboratorio de Berzelius, sintetizó urea a partir de materia inorgánica. Este evento ocurrió en el corazón de esta ciudad de Estocolmo, a menos de 1 kilómetro de donde nos encontramos ahora. Así, él superó la primera brecha entre la materia viva y la materia muerta. Ustedes han hecho ahora el segundo descubrimiento fundamental en este camino, la síntesis en tubos de ensayo de uno de los dos principios básicos de la vida. Estamos seguros de que en un futuro cercano seremos testigos de varios descubrimientos importantes en bioquímica, investigación de virus, genética e investigación del cáncer como consecuencia del trabajo de Ochoa y Kornberg. Ellos nos han ayudado a avanzar de forma significativa en el camino hacia la comprensión del mecanismo de la vida. En nombre del Instituto Carolino, les extiendo nuestras más cálidas felicitaciones y les pido que reciban el Premio Nobel de Fisiología o Medicina de este año de manos de Su Majestad el Rey. De esta forma, presentaba el profesor Hugo Ziorel, célebre bioquímico y miembro de la Asamblea del Instituto Carolino, a los flamantes galardonados con el Premio Nobel de Medicina de 1959 en la ceremonia de entrega de los premios en Estocolmo. Ziorel, agraciado con el mismo galardón en 1955, subrayaba la enorme relevancia de los descubrimientos de Ochoa y su colega Kornberg, y vislumbraba el amplio impacto que habrían de tener en el futuro. Aunque no se equivocaba, con la perspectiva de los años es posible afirmar que sus predicciones se quedaban cortas, ya que los hallazgos de ambos científicos resultarían más que providenciales para el entendimiento actual de los mecanismos moleculares del funcionamiento celular, e impulsarían de forma definitiva el desarrollo de la incipiente disciplina de la biología molecular. 14 años antes, un joven Kornberg había trabajado durante apenas unos meses a las órdenes de Ochoa en la Universidad de Nueva York. Difícilmente podían imaginarse en ese momento que sus trayectorias vitales volverían a cruzarse para compartir aquel reconocimiento en la ciudad sueca ante la admiración generalizada de la comunidad científica. Kornberg, neoyorquino de origen polaco, se había graduado como doctor en medicina en la Universidad de Rochester y tras servir en el ejército y pasar por los Institutos Nacionales de Salud en Maryland,
se incorporaba al equipo de Ochoa como primer becario postdoctoral del laboratorio. El español daba sus primeros pasos como investigador independiente, tras un largo periplo en el que había tenido la oportunidad de trabajar y formarse junto a algunos de los más prestigiosos bioquímicos de Europa y Estados Unidos, entre los cuales se encontraban Otto Meyerhoff, Rudolf Peters y Karl y Gerty Cori. A lo largo de aquellos años, las investigaciones de Ochoa se habían centrado fundamentalmente en el estudio de las reacciones que sustentan procesos celulares de capital importancia, como la generación y transferencia de energía muscular, o las distintas etapas del metabolismo de los carbohidratos. Para ello, tuvo que especializarse en el aislamiento y determinación de los componentes biológicos que participaban en esas reacciones, y sobre todo en la purificación de enzimas, proteínas cuya función es catalizar las transformaciones físicas y químicas que permiten degradar los nutrientes para liberar energía, y a su vez reciclar esa energía para sintetizar moléculas complejas que forman el entramado celular. Ochoa se había consolidado como experto en el manejo de las mismas y en el estudio de sus diversas funciones. Fascinado por el auge de la enzimología y atraído por la creciente reputación científica de Ochoa, así como por su fama de persona sobria y amable, Kornberg acudió a la Universidad de Nueva York a instruirse junto al joven bioquímico español. Ese año marcaría definitivamente la carrera científica de Kornberg, ya que sería, en sus propias palabras, el más formativo y uno de los más excitantes de su vida en la ciencia. Años más tarde resaltaría: en lugar de irradiar una inteligencia deslumbrante, Ochoa me enseñó que, con una ética de trabajo experimental incansable, suceden cosas buenas. Creí que sucederían para mí, como lo hicieron para él. Estaba en lo cierto. El uso de los textos para la elaboración de este podcast está autorizado por los autores, la Editorial Planeta y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Los primeros años en Nueva York. Ochoa había llegado a Nueva York en 1941 como ayudante en la Facultad de Medicina, avalado por las publicaciones de sus trabajos en revistas científicas de alto impacto y apoyado por la confianza de su mujer Carmen. Se enfrentaba así a uno de los retos más excitantes en la carrera de un científico: arrancar un laboratorio, conseguir financiación, configurar un equipo y establecer unas líneas de trabajo propias. Las precariedades iniciales en cuanto a la adjudicación de espacios de laboratorio y equipamiento no hicieron mella en el ánimo ni en la producción científica de Ochoa, que muy pronto destacó y obtuvo una plaza de profesor. Poco más tarde, le sería ofrecida la dirección del Departamento de Farmacología, que aceptó, no sin ciertas reservas, por el temor a que las responsabilidades institucionales pudieran robarle el tiempo que él deseaba consagrar a la ciencia. Allí permanecería hasta 1964, 8 años que él mismo describió como los más excitantes y productivos de su carrera. Sus discípulos y colaboradores de entonces destacan su figura esbelta y elegante, casi aristocrática. Los éxitos científicos no tardarían en llegar, gracias a una férrea disciplina y una inquebrantable determinación por resolver las preguntas científicas que ocupaban permanentemente su pensamiento. Por entonces existía ya un conocimiento general de las principales rutas del metabolismo de los carbohidratos y su principal metabolito, la glucosa. Al ser degradada por la maquinaria celular, cada molécula de glucosa da lugar a 2-de-ácido pirúvico, compuesto que podrá ser utilizado de formas alternativas en presencia o ausencia de oxígeno. La ruta aeróbica, que se activa cuando hay oxígeno disponible, energéticamente mucho más eficiente, incluye la conversión del ácido pirúvico a una molécula de acetil CoA, la cual se incorpora a un ciclo cerrado de reacciones, conocido como ciclo del ácido cítrico, cuyos productos finales son agua y dióxido de carbono. Como consecuencia de esta sucesión de reacciones, se produce la transferencia de electrones desde diversas moléculas donantes al oxígeno, por lo cual el proceso recibe el nombre de oxidación. Esta ruta metabólica requeriría del fino engranaje de numerosos componentes enzimáticos, la mayor parte de los cuales aún no había sido identificados. El trabajo de Ochoa en Oxford,
junto con el de otros investigadores, había determinado que los procesos de oxidación se acoplan a reacciones de fosforilación por las cuales se generan moléculas de adenosín trifosfato, ATP, en las que se almacena la energía que luego ha de utilizarse para abastecer todos los procesos celulares. A raíz de estas observaciones, la ruta metabólica comenzó a denominarse oxidación fosforilativa. Ochoa consideró entonces que era un buen momento para retomar sus investigaciones sobre este fenómeno metabólico y los mecanismos de síntesis del ATP, cuya naturaleza era aún desconocida. Confiando en su destreza para el aislamiento de proteínas, se embarcó en la tarea de aislar las distintas enzimas que participan en esta ruta metabólica a partir de tejidos animales o cultivos bacterianos, y estudiar así sus actividades en los tubos de ensayo de forma muy específica. Se trataba de un reto formidable. Resulta extraordinario constatar la cantidad de descubrimientos de Ochoa en esa época que pasaron a formar parte de los libros de texto de bioquímica y siguen teniendo validez hoy en día. Corresponden a este período los estudios cuantitativos que le permitieron calcular el rendimiento de las moléculas de ATP generadas por cada molécula de glucosa metabolizada, con una precisión verdaderamente sorprendente para los métodos disponibles entonces. Asimismo, su trabajo contribuyó a demostrar que la incorporación o fijación del dióxido de carbono a la materia orgánica no es una propiedad exclusiva de las células de las plantas, sino que ocurre también en células animales. Sin embargo, destaca sobre todo el descubrimiento de gran parte de las enzimas clave que participan en el ciclo del ácido cítrico, que incluyen la citrato sintasa, también conocida como enzima condensante, la citrato deshidrogenasa, la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa o la succinil coenzima A sintetasa, entre otras. Eran años dorados para la biología experimental y la bioquímica. Estados Unidos había tomado el relevo a Inglaterra y Alemania como centro del progreso científico, debido principalmente a la migración forzada de científicos huyendo de la guerra. Ochoa se consagró como enzimólogo de prestigio y se integró plenamente en la vibrante comunidad científica de Nueva York. La afición y el gusto de Carmen por la literatura, la música y el arte despertaron la admiración en Ochoa y fueron un gran estímulo para él. Ambos disfrutaban intensamente de la extraordinaria vida social y cultural de la ciudad, asistiendo con asiduidad a conciertos, visitando exposiciones y cultivando su afición por la buena cocina. Para Ochoa, ninguna otra ciudad tiene tanto que ofrecer en todas las facetas culturales e intelectuales de la vida. Durante estos primeros años, pasaban épocas del verano en Woods Hole, una conocida zona vacacional de Cape Cod, en el estado de Massachusetts. Ochoa empleaba parte de ese tiempo en visitar la biblioteca del famoso Laboratorio de Biología Marina para trabajar en los artículos que tenía pendientes. Allí también se encontraban con Meyerhoff, a quien Ochoa consideraba su maestro y el científico que mayor influencia había ejercido en su trabajo. En los distintos relatos que Ochoa dejó escritos a lo largo de su vida, se aprecia claramente la felicidad que experimentaron durante aquel tiempo. Queda también patente la admiración que despertaba en él la cultura meritocrática americana, así como la gratitud que sentía por el país que le proporcionaba el lugar propicio para desarrollar su gran pasión. Los reconocimientos a su labor investigadora comenzaron a llegar pronto. La Sociedad Americana de Químicos y Farmacéuticos Europeos le otorgó la recién creada Medalla Neuberg, destinada a reconocer la labor de un bioquímico destacado, y su nombre empezaba a sonar como firme candidato al Nobel. En 1952, los Ochoa viajaron a Múnich para disfrutar de un año sabático, durante el cual Severo trabajó en el laboratorio de su amigo Feodor Linen, quien, años más tarde, también recibiría el premio Nobel por su trabajo acerca del metabolismo de los ácidos grasos y el colesterol. A su vuelta, a Ochoa le ofrecieron la jefatura del Departamento de Bioquímica, puesto que ocuparía hasta 1974. Desde esta responsabilidad, defendió la necesidad de incluir formación básica en biología experimental en los estudios de medicina. La asignatura de bioquímica se convirtió en una prioridad y pasó a impartirse con una gran exigencia, hasta el punto
de que los mismos profesores del departamento debían acudir cada día a las clases de sus colegas. Los ácidos nucleicos y la biología molecular. En los años 50, los avances en el conocimiento de los compuestos que forman las células, así como de sus diversas funciones biológicas, se sucedían de forma vertiginosa. Más allá de las proteínas, los ácidos nucleicos cobran un especial protagonismo y son objeto de estudio de los bioquímicos. El trabajo de Oswald Avery, Colin MacLeod y Maclean McCarthy, publicado en 1944, revelaba que los genes, unidades en las que se almacena la información hereditaria, se encuentran en las moléculas del ácido desoxirribonucleico, ADN, localizados en el núcleo celular. Asimismo, experimentos realizados en microorganismos de la levadura del pan, Neurospora crassa, llevaron a George Biddle y Edward Tatum a proponer la hipótesis de que eran los genes los que dirigían la configuración de las enzimas y, por lo tanto, los que controlaban los procesos bioquímicos. Con la perspectiva de hoy en día, el alcance de esta hipótesis, conocida como un gen, una enzima, resulta verdaderamente extraordinario, ya que suponía el primer reconocimiento de que alteraciones en genes concretos podrían conllevar deficiencias metabólicas en las células, y por consiguiente ser la causa primaria de patologías humanas. Se confirmaba que más allá de transmitir la información hereditaria, los genes contienen el manual de instrucciones por el que se constituye y funciona una célula. ¿Cómo podría una macromolécula aparentemente sencilla cifrar y transmitir una información que se manifestaba en una complejidad inabarcable? Como en otras ocasiones, a lo largo de la historia de la biología, las claves para entender el mecanismo de funcionamiento del ADN se encontrarían en el estudio detallado de su estructura. Fue en 1953, cuando Francis Crick y James Watson, basándose en fotografías obtenidas mediante difracción de rayos X, fundamentalmente en el laboratorio de Rosalind Franklin, propusieron el icónico modelo de la doble hélice. La belleza de este radicaba precisamente en la sencillez con la que permitía explicar no solo las propiedades fisicoquímicas de la molécula, sino sus rasgos funcionales más característicos. El ADN está compuesto por largas cadenas de moléculas del azúcar 2-desoxirribosa, enlazadas una a una por grupos fosfato. Cada molécula de azúcar se encuentra a su vez unida a una base nitrogenada de tipo guanina, G, citosina, C, adenina, A o timidina, T. El modelo postulaba que dos largas hebras de ADN se entrelazan y retuercen a modo de hélices, quedando los esqueletos de ribosas fosfato en el exterior y las bases en la parte interior. Las cadenas son complementarias, es decir, las bases se emparejan con arreglo a un patrón determinado, G con C y A con T. Son los enlaces químicos entre bases complementarias los que mantienen unidas las cadenas. Esta configuración estructural permitía vislumbrar los mecanismos por los cuales se copia y transmite la información genética. Los nucleótidos, las unidades compuestas de una de 4 bases, la molécula de azúcar y el grupo fosfato, se van añadiendo a una de las hebras utilizando la otra como molde. La evidencia apuntaba claramente a que la información genética estaba contenida en las secuencias de bases, pero quedaba por resolver de qué manera podría traducirse al lenguaje de las proteínas, cuyas cadenas están compuestas por aminoácidos. El trabajo de Casperson y Branchett había establecido que, para llevarse a cabo, la síntesis de proteínas requería de la presencia de otro tipo de ácido ribonucleico, ARN. Los mismos Watson y Crick postularon que la traducción no transcurría de manera directa entre el ADN y las proteínas, sino a través de una molécula intermedia, un mensajero que, especulaban, podría ser el ARN. La estructura del ARN difiere del ADN únicamente en la presencia de ribosa en lugar de desoxirribosa y la utilización de uracilo en lugar de timina. Las grandes similitudes entre ambos componentes permitían concebir un mecanismo simple de copia de la información de uno a otro. Se empezaban entonces a configurar los fundamentos de un nuevo paradigma, según el cual la información biológica se transcribe del ADN al ARN, y de este último se traduce a proteínas. Este modelo, posteriormente validado
pasaría a conocerse como el dogma central de la biología. Sin embargo, en ese momento estaban aún por llegar los experimentos que esclarecerían el último paso de la secuencia, el código que permitía convertir la información contenida en bases del ARN a cadenas de aminoácidos que conforman las estructuras proteicas. Si deseas conocer más acerca de nosotros, conéctate a carmeniseveroochoa.es. La síntesis de los ácidos nucleicos en el tubo de ensayo. El inagotable interés de Ochoa por las enzimas y las rutas metabólicas fue el que le llevó de forma inesperada al estudio de los ácidos nucleicos. En su relato autobiográfico titulado La prosecución de un hobby, publicado en Annual Reviews in Biochemistry en 1980, Ochoa relata: en 1954 me pareció que era un buen momento para volver a la oxidación fosforilativa. Pensé que deberíamos buscar un grupo de enzimas capaces de convertir ADP en ATP y que se debería seguir esta reacción midiendo la incorporación de fosfato radioactivo en ATP. También se me ocurrió que se podrían encontrar estas enzimas en extractos de Azotobacter vinelandi que oxidan activamente carbohidratos y otros compuestos. Ochoa encargó el proyecto a Marianne Grunberg Manago, investigadora postdoctoral de origen ruso, que había huido a Francia junto a su familia durante la Revolución. Tras conocerse en París durante el Segundo Congreso Internacional de Bioquímica, Grunberg Manago llegó al laboratorio con un sólido bagaje científico. Los experimentos inicialmente propuestos por Ochoa darían lugar a un resultado ciertamente desconcertante. En lugar de incorporarse al ADP formando ATP, el fosfato radiactivo aparecía en forma de largas cadenas que se asemejaban a polímeros de ARN. La enzima purificada no solo permitía formar largas cadenas de ácido adenílico, poli-A, sino polímeros que incorporaban el resto de nucleósidos si estos se añadían a la reacción. Se lograba así por primera vez la síntesis de ácidos nucleicos en el tubo de ensayo, y la enzima que hacía posible la reacción recibía el nombre de polinucleótido fosforilasa. Si bien puede considerarse un hallazgo fortuito, fue el instinto y la sagacidad de profundizar en lo que a primera vista parecía un resultado fallido, lo que permitió a los investigadores alcanzar un descubrimiento trascendental. Se hacía buena en el caso de Ochoa la sentencia atribuida a Louis Pasteur. En el campo de la experimentación, la casualidad solo favorece a la mente preparada. El hallazgo fue publicado en 1955 en la revista Journal of American Chemical Society, tras superar la oposición inicial de uno de los revisores del trabajo. La presentación de los resultados en congresos internacionales despertó un gran interés. Surgían, sin embargo, nuevas incógnitas por resolver que aludían a cuestiones básicas relacionadas tanto con la función biológica de la enzima que había sido aislada, como con la naturaleza de los polímeros de ARN que se obtenían. Usando ensayos de difracción de rayos X, el propio grupo de Ochoa confirmaba que los polímeros generados eran similares en tamaño al ARN sintetizado por las bacterias y exhibían propiedades químicas y estructurales comparables. Al cabo de los años, quedaría demostrado que la polinucleótido fosforilasa, a pesar de expresarse en varias especies bacterianas, no se encontraba en tejidos animales y, por lo tanto, no era la principal responsable de la síntesis de ARN in vivo. Esta función recae en otros componentes enzimáticos que habrían de ser identificados más adelante. Asimismo, la síntesis de ARN no se producía a partir de un molde de ADN, tal y como ocurría en las células, sino que los componentes se añadían de forma aleatoria a la cadena en función de las proporciones en las que se encontraban en el medio de la reacción. Si bien la enzima no tenía la función biológica esperada, sus propiedades la convertían en una herramienta experimental de un potencial extraordinario. Así lo reconocía la Fundación Nobel en 1959, cuando concedía el premio a Ochoa y Kornberg por sus descubrimientos de la síntesis biológica de los ácidos ribonucleicos y desoxirribonucleicos. En 1960, los ingeniosos experimentos de Sidney Brenner y Crick indicaban que la lectura del ARN se producía en tripletes de nucleótidos, también llamados codones. Cada triplete codificaba para un aminoácido.
Mediante la manipulación de los componentes de la reacción, la actividad enzimática de la polirribonucleótido fosforilasa permitía por primera vez generar polímeros de ARN cuyas secuencias podían ser diseñadas con cierta precisión y en presencia de la maquinaria celular necesaria para la síntesis de proteínas, las cadenas producidas eran traducidas a los aminoácidos correspondientes. La utilización pionera de este sistema experimental permitió a Marshall Nirenberg observar que polímeros compuestos exclusivamente uracilo, poli-U, daban lugar a polipéptidos de fenilalanina. Se desató entonces una verdadera carrera por revelar una a una las correspondencias establecidas entre tripletes y aminoácidos. El propio laboratorio de Ochoa contribuyó desde el primer momento y de forma muy destacada a este proceso. La frenética competición entre laboratorios aceleró los avances, y el mapeado de todos los tripletes se culminaba en 1965. La polirribonucleótido fosforilasa albergaba la clave para descifrar el lenguaje de la vida, por lo que en muchas ocasiones se la ha denominado la piedra roseta del código genético. En 1968, el propio Nirenberg, junto a Har Khorana y Robert Hawley, acudía a Estocolmo para recibir el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por su interpretación del código genético y su función en la síntesis de proteínas. En numerosas ocasiones se ha considerado que la contribución de Ochoa a este hito justamente hubiera merecido la concesión de un segundo premio Nobel. La pasión por las enzimas y la emoción de descubrir. Tras su paso por el laboratorio de Ochoa, a Kornberg le esperaba una brillante carrera científica. En sus primeras etapas como investigador independiente en los Laboratorios Nacionales de la Salud, sus trabajos también se centraron en las reacciones del metabolismo energético. Pronto llegarían los éxitos, con la identificación de enzimas involucradas en la síntesis de factores, conocidas como coenzimas, que juegan un papel imprescindible en los ciclos de oxidación fosforilativa. La gran similitud estructural de las coenzimas en cuestión con algunos nucleótidos permitió a Kornberg soñar con la posibilidad de descifrar los mecanismos por los que se construían los componentes básicos de los ácidos nucleicos. Una vez resueltos estos pasos previos, ya en su laboratorio de San Luis como catedrático de microbiología, Kornberg se embarcó en la búsqueda de la enzima que hacía posible el ensamblaje de nucleótidos en largas cadenas de ADN y su replicación in vivo. En 1956, el grupo de Kornberg conseguía aislar la codiciada ADN polimerasa y lograban sintetizar moléculas de ADN en el tubo de ensayo por primera vez. Los espectaculares resultados se resumían en 2 manuscritos que enviaron para su publicación al Journal of Biological Chemistry. Resulta curioso, aunque seguramente no sorprenda al lector iniciado en las complejidades del sistema de revisión por pares utilizado por las revistas científicas, que, a pesar de su enorme relevancia, el artículo en el que se describía el hallazgo también fuese objeto de desmesuradas críticas por parte de uno de los revisores. Fue necesaria la intervención del editor jefe de la revista para que finalmente la publicación viera la luz en 1958. Ochoa y Kornberg permanecerían unidos por una gran amistad a lo largo de los años. En sus trayectorias vitales se percibe una inspiración común: el anhelo por entender los mecanismos que sustentan la vida y ampliar las fronteras del conocimiento. En numerosas ocasiones dejaron testimonio de la emoción incomparable que experimentaron ante cada nuevo hallazgo, pero por encima de todo, compartieron una pasión desbordante por las enzimas que les condujo inevitablemente, aunque por caminos dispares, a iluminar los procesos por los cuales se construyen los principios básicos de la vida. Sus descubrimientos marcarían un antes y un después en la historia de la biología molecular. El contenido de este podcast proviene de la obra Severo Ochoa, Una vida por la ciencia, edición coordinada por José Manuel Sánchez Ron para la Fundación Carmen y Severo Ochoa. El podcast está patrocinado por la Fundación Antonio de Nebrija y ha sido producido por Intelivoz.